Hablar de la carencia, hoy queremos hacerlo, aunque desde la teoría, pero en realidad queremos verla como la raíz de muchas de nuestras decisiones, también la raíz de nuestros miedos y, por supuesto, de nuestros bloqueos mentales. Para profundizar en este tema y con rigor, con claridad, pues porque ya llevamos tiempo que colaboramos juntos, compartimos Mauricio Suárez, doctor y médico cirujano, con quien tengo la suerte, el gusto de estar acompañada esta tarde. Y con él vamos a abrir este espacio para explorar juntos y reconocer estas dinámicas para empezar a liberarnos de ellas también. Así que bienvenido, Mauricio. Es un verdadero placer volver a contar contigo. Y para todos, para mí, es muy importante tu mirada integradora, que ya la conocemos de otros eventos, y sobre lo que es la salud, el bienestar del cuerpo, el bienestar de la mente y el bienestar de la emoción. Entonces, hoy tu aporte en conjunto de lo que venimos ambos trabajando y de lo que venimos reuniéndonos estos últimos días, nos va a dar, o vamos a intentar dar una serie de claves para desentrañar junto a esa mentalidad de lo que es la mentalidad de carencia y abrir así nuevas perspectivas. Así que bienvenido, Mauricio. Muchas gracias, Ana. Un gusto volver a colaborar y trabajar juntos en este espacio de divulgación de estos temas muy interesantes, porque hablando de carencia, pues vemos que cada vez en el mundo nos vemos enfrentados a diferentes tipos de presiones, de miedos, de estrés, de situaciones que reavivan ese patrón de carencia que muchas veces lo llevamos por generaciones enteras y que afecta muchas esferas de nuestra vida. Y vamos como tú dices, a ir dilucidando desde muchas ópticas. Yo tendré el gusto de compartirles un poco, en experiencia como médico y terapeuta, pues varias formas de ver la carencia y varias herramientas que podríamos ir usando para poder ir quitando ese patrón de nuestras mentes para que realmente nuestra vida sea plena y feliz. Sí, esa sensación realmente, yo quiero hacer a las personas que están presentes o a las personas que más tarde van a oír este vídeo o esta grabación, sea por el canal que sea. Intentaremos también subirlo a Instagram, a YouTube, pero ahora mismo, pues los que estamos aquí y los que lo verán después, es hacer una reflexión sobre alguna vez tú has sentido que no hay suficiente de algo en tu vida. ¿Alguna vez has sentido que no tienes suficiente amor, que no tienes suficiente dinero, que no tienes suficiente tiempo, que no tienes ese apoyo laboral que necesitarías? Esa sensación constante de no es suficiente es el corazón de esta mentalidad y es la que hoy juntos vamos a explorar. Y a ello no vamos a llegar con esa no es suficiente, que sería la carencia, a entender qué es la mentalidad de la carencia en sí, ¿no? Para muchos psicólogos, para muchos terapeutas, para muchos filósofos, es la convicción de que los recursos son limitados y que para que alguien gane, otra persona debe de perder. Entonces, no hace en realidad vivir en un juego de sumar cero, suma cero. Es decir, si alguien gana, otro pierde, generando, por tanto, un gran miedo, fijaros, a perder, generando también envidias hacia los demás o la necesidad, como última instancia, de que aunque tengas lo que otros consideran suficiente, muchas personas nos sentimos o se sienten abocadas a acaparar.
Entonces, la carencia no es solo económica, no es igual que el sentimiento de escasez. Se cuela en todas nuestras relaciones, en cómo trabajamos, en cómo valoramos nuestro propio cuerpo y hasta en nuestra forma de cómo nos miramos al espejo. Y ahora dime, Mauricio, desde tu experiencia en la salud, ¿cómo esta mentalidad impacta tanto en nuestro bienestar físico y emocional? Y también me gustaría que nos hablara desde tu punto de vista y con los debates que ya llevamos ambos compartidos, ¿qué es para ti o qué es para nosotros? ¿Cómo se origina la mentalidad de carencia? Bueno, primero lo que tú dices, ¿no? Todos en un punto de nuestras vidas hemos sentido que nos falta algo, que no hay suficiente. En muchas esferas del ser humano podemos haber sentido esto a lo largo de nuestra vida. Y es lo que tú dices, ¿no? La falta de recursos aparentes, es decir, que todo está limitado cuando sabemos que este universo realmente es infinito. Pero todo radica en este pequeño miedo, ¿no? La carencia generalmente está ligada mucho al miedo a no tener lo suficiente. Y este miedo, desde el punto de vista fisiológico, pues lo que origina es una activación en un centro neurológico a nivel del cerebro, que es la amígdala, y la amígdala es el centro que procesa justamente el miedo, la activa para entrar en un periodo como de defensa o de ataque o de huida. Pues ya nos pone en alerta y genera una serie de trastornos. Lo primero que hace es secretar a través del hipotálamo un estimulante que va a activar la hipófisis y posteriormente las glándulas suprarrenales. ¿Y qué es lo que secretan? Pues lo que todos saben y últimamente se habla mucho, pero que siempre ha sido así, es decir, el cortisol. El cortisol es una hormona que tiene características de que te pone en alerta, te sube la presión arterial, te genera taquicardia, te baja la inmunidad, te genera hiperglicemia y te genera una serie de problemas ya fisiológicos que si es que este estrés es sostenido, es decir, si hay esa sensación de carencia todo el tiempo, por muchos años, pues ya no puede generar problemas inmunológicos, no hablemos solo de los problemas psicológicos, ¿no? De ansiedad o depresión, sino ya inmunológicos, enfermedades autoinmunes, procesos de alergias, procesos cardiovasculares, ¿cierto? También procesos de problemas dermatológicos, afectación en el eje tiroideo, incluso en las hormonas sexuales. Es decir, estamos hablando de que la carencia es una forma en la cual nosotros procesamos un estrés externo, porque el problema que tenemos nosotros es que lo vemos como una amenaza. Aparte de esto, pues lo que hace todo este eje, el cortisol y la amígdala, es bajar los niveles de dopamina, que sabemos que es un neurotransmisor que lo que nos va a generar es placer, es decir, la dopamina es alta cuando tenemos motivación, placer, reconocimiento, y eso baja completamente cuando tenemos carencia. También baja la serotonina, que es una hormona de la estabilidad emocional, de la satisfacción y de la mesura. Por lo tanto, peor aún vamos a ver nuestra realidad cuando estamos bajos de dopamina, bajos de serotonina y altos de cortisol. Entonces, cuando tenemos este sentimiento de carencia, cuando hay cifras bajas de dopamina, bajas de serotonina y altas de cortisol, fácilmente nosotros caemos en cualquier tipo de conducta adictiva incluso, que es otra de las consecuencias del sentimiento de carencia. Y básicamente es ¿por qué? Porque nos enfocamos no en el continente que somos nosotros, sino en el contenido. Es decir, ¿qué es lo que nos falta? Pues todo lo que es externo, ¿no es cierto? Cosas desde afuera. Nos falta el amor de esta persona, nos falta el dinero, nos falta el trabajo, y todo, si te pones a ver, son cosas externas. Y nosotros somos como si fuéramos una vasija. Tenemos un yo interno, un ser, que es en el cual tendríamos que enfocarnos, porque si nosotros como vasija tuviéramos más espacio, podríamos recibir más cosas. No necesitamos más cosas que llenar, porque muchas veces no hemos hecho el espacio para recibirlas, ¿no? Desde un punto de vista energético o metafísico, lo veríamos de esa forma. De tal manera que los procesos neurológicos son un poco complejos. Pero ¿dónde nace
realmente este sentimiento de carencia. Sabemos las consecuencias ahora fisiológicas y las consecuencias para la salud que tiene, el detrimento que puede causar a la salud y una serie de enfermedades que pueden desencadenarse. Pero ¿cuándo nace este patrón de carencia? Hablando ya en sí de algunas técnicas metagenealógicas, es decir, con una visión más allá, más atrás de nosotros, vemos que estos sentimientos de falta, de miedo, de carencia, pues nacen muchas veces en eventos que han pasado, sobre todo traumáticos, pérdidas importantes, abandonos, conflictos emocionales, procesos graves de salud en la familia, en nuestros ancestros, en muchas generaciones atrás. Ese sentimiento se ve grabado. Cuando alguien sufre una enfermedad muy grave o importante, pues tenemos miedo a que nos suceda lo mismo, a que a mis hijos les suceda lo mismo. Entonces, ese sentimiento de que a lo mejor a mí me va a tocar una falta de salud, una carencia de bienestar, ya se graba automáticamente y eso vamos heredando epigenéticamente a las generaciones venideras. Lo mismo pasa si tenemos una quiebra económica, si es que tenemos y no hemos tenido dinero, si es que había una relación con falta de amor, con carencia de afectos, con mucho maltrato. Todo eso se va grabando automáticamente, ¿no? A través de la mente en una parte genética muy profunda que se va a ir pasando de generación en generación. Y cuando suceda algo en el presente de una generación futura, ¿no es cierto? En el presente de esa generación, que simule una pequeña carencia, se puede encender básicamente esa misma cascada fisiológica que le estoy relatando y que va a afectar más allá del patrón de carencia y del sentimiento profundo de que falta algo, pues ya va a generar también un problema físico y real de salud. Sí, mira, yo también desde el punto de vista pues, psicopedagógico, como docente de durante tantos años de mi vida laboral, pues lo que he encontrado que se alimenta de múltiples factores, los que tú nombras, y también pues a través de experiencias tempranas, cuando somos pequeños y escuchamos frases en las casas, en el entorno escolar, no hay suficiente, no y necesitamos, no nos podemos permitir tal o cual cosa, ¿no? O también muchos mensajes culturales que desde la escuela, desde nuestro mundo social, también vivimos rodeados de publicidad y de noticias que lo que hacen es reforzar la idea de escasez y la de competencia. Exacto. Bien, como no, pues esos entornos educativos y familiares, pues además se nos mide muchas veces por la comparación e incluso por el éxito relativo. ¿Sí? Muy bien. Todo eso nos va reforzando esos patrones y es cierto lo que tú dices porque la globalización, la comunicación, ¿no es cierto? La informática nos hace conocer muchas cosas del mundo, pero también nos hace ver que la tendencia a hoy en día es a tener una ambición desmedida, a pretender eso, ¿no es cierto? Un egoísmo muchas veces, incluso un sentido de avaricia o de mezquindad, de acaparar mucho. Y justamente esos son los mecanismos contrarios a la plenitud o a la abundancia. A la abundancia. Eso refuerza la carencia, digamos, ese sentimiento de ambición desmedida, de egoísmo, de querer todo para mí o solo para mi familia, de no compartir, o sea, se va en contra de las herramientas que generarían lo contrario, ¿no? Que serían la generosidad, el servicio, la entrega, que podrían, eso sí, alimentar el sentimiento de plenitud y de abundancia, ¿no? Es diferente la ambición a la abundancia. Entonces, si bien este mundo de información nos ha hecho pretender acaparar demasiado y una visión alterada de lo que sería la abundancia, ¿no? Como ambición desmedida más bien. Sí. Bueno, no, también queríamos hacer hincapié que toda directo, esta conferencia en directo o este conversatorio que estamos teniendo en Mauricio y yo, viene a ser como un soporte teórico de lo que más adelante pretendemos hacer en un mes, que es un taller, o sea, es un encuentro presencial donde vamos a desarrollar juntos
3 talleres. Entonces, desde aquí, hoy, lo que no queremos es dar una base teórica y real. Queremos ajustarnos bastante a los desafíos reales y mirar de frente lo que venimos teniendo como programación en la mente de carencia para reconocer que es un filtro que podemos poner en cuestión, que podemos cuestionar. El simple hecho de hacerlo, de cuestionarlo, de cuestionar en qué grado soy carente o no, o es una programación que yo traigo, ya abre una posibilidad distinta, que es la de pasar de vivir en escasez a abrirnos a un estado de abundancia consciente, donde hay espacio para crear, vuelvo a insistir, para compartir y para confiar en que la vida no es un juego de perder o ganar, sino un terreno fértil donde todos podemos crecer. Y si te parece bien, pues vamos a ir desentrañando en un principio o viendo, digamos, las cuestiones más sórdidas donde nos encontramos en carencia, ¿no? Queríamos ver algo así como las relaciones, la relación con la prosperidad, la carencia a nivel laboral. Cada día se va notando más en los espacios de trabajo y también la carencia en la salud, para más adelante narrarles las propuestas del taller. Así que si te parece bien, Mauricio, podemos empezar a hablar de la influencia de la carencia en todas las relaciones. Entonces, como que entramos en el meollo, ¿no? De cómo esta mentalidad impacta en toda el área de nuestra vida, pero comenzando sobre todo en las relaciones que son casi el pilar de nuestra existencia. Entonces, cuando operamos desde la carencia del amor, también desde la carencia del amor propio, creemos que no hay afecto suficiente, que nosotros mismos no somos capaces, nosotras mismas, de generar ese amor suficiente, porque no está disponible, y que no somos dignas de recibirlo. Y desde esa creencia empezamos a relacionarnos de maneras que nos alejan en lugar de acercarnos. De ahí nace pues, el miedo al abandono, el miedo a la necesidad de control. Entonces, pues si pienso que el amor es escaso, me aferro al amor con desesperación. Esto me lleva a controlar a mi pareja, a sentir celos desmedidos o a vivir en una constante, digamos, angustia de que me van a abandonar. Entonces, cualquier gesto pequeño se convierte en una amenaza y surgen lo que son sobre todo los apegos ansiosos, donde, bueno, pues la celos, la envidia, el control, hacen unos efectos que veremos después de repercusiones que tienen en el campo de la salud, ¿sí? Eso tiene que ver mucho con la falta de identificación que tenemos con nosotros mismos, ¿no? Y siempre buscamos, a la larga el ser humano está buscando el amor universal, digamos, ¿no? Fundirse en la creación, que es como el amor total. Y ahí podemos hablar justamente en las relaciones dos formas de amor, llamémoslos de estratos inferiores de amor, no porque sean inferiores, sino porque no son tan vastos como el estrato más grande del amor, que sería el amor ágape, ¿no? El amor total, en la compasión, sino que ahí viene la filia y el eros, ¿no? Y ambos amores pues tienen una cifra del límite en el cual nosotros nos identificamos con el otro en las relaciones que tenemos. Muchas veces cuando nos hemos logrado identificar de una forma como un refuerzo positivo hacia esa otra persona, pues necesitamos de la otra persona porque si no cojeamos. Somos como una mesa que le falta una pata. Cojeamos y no somos nosotros porque no hemos logrado mantenernos en pie por nosotros mismos. Esa identificación en el otro, por más que el otro por más que no sea un amor sano, hace
la carencia hace que necesitemos esa otra persona, hace que nos conformemos con lo mínimo, Ese no basta. con la abundancia o con un amor sano. Entonces, claro, fíjate que la carencia siempre termina en ciertas relaciones o necesidades que se convierten en patológicas muchas veces. Si hablamos de relaciones, si hablamos de trabajo, si hablamos de salud, a la larga siempre hay un contexto que termina mal, que termina dañándote, que termina dejando más tu autoestima y tu poder interior. Sí. Por eso es tan importante trabajar la carencia, no para llegar a tener un montón de cosas, sino para saber que, incluso para saber cómo comunicarme con la vida y el universo para poder tener cosas, no sentir que necesitamos, sino sentir que somos capaces y merecedores de tenerlo. En nuestro lenguaje todo el tiempo estamos necesitando cosas, atándonos a cosas, y pensamos que si tenemos otra persona, pues ya se va a solucionar el problema de pareja. Y muchas veces elegimos las mismas personas en las cuales nos identificamos y terminamos pues de la misma manera que en las relaciones anteriores. Lo que decimos, que convierte el amor, que debería de ser un espacio de confianza y de expansión, en un campo realmente de batalla emocional y a veces incluso en una prisión invisible y consciente. Lo más importante es que no depende de lo que el otro dé o no dé, sino del filtro que nosotros le ponemos cuando percibimos la relación. Sí, y de hecho cada uno en una relación es capaz de cambiar la dinámica de esta relación, capaz de cambiar la forma en la que vemos las cosas, ¿no? Uno cuando hace un proceso terapéutico, un taller, una terapia, pues de inmediato quiere decidir hacer cosas, terminar esa relación o entregarse completamente a esa relación o meterse en otra relación. Pero habitualmente el consejo que suelo dar a todos los pacientes, a la gente que se hace proceso terapéutico es primero establecer el proceso terapéutico, esperar generar un cambio, sea medianamente profundo en la persona y ahí tomar las decisiones, porque habitualmente siempre la carencia va a generar un desorden en la vida. Y cuando hacemos procesos terapéuticos, tenemos que volver a ordenar todo. Muchas veces hay que desbaratar un poco los elementos que nos rodean para volver a ordenar todo. Y hay cambios profundos. Por eso es importante quitar ese sentimiento de carencia para sentirnos fuertes de poder enfrentar los procesos terapéuticos y los cambios. Porque nosotros podemos estar deseando tener todo el amor del mundo, el mejor amor del mundo, la mejor relación del mundo, pero a lo mejor no estamos listos todavía para esa relación. Entonces siempre hay que revisar cómo estamos por dentro antes de querer o necesitar, entre comillas, o merecer lo que queremos de afuera. Tenemos que ser capaces de recibir. De recibir lo que es dar y recibir. Estar abiertos también a recibir, que a veces no estamos. Ahora podemos empezar a mirar un poco más adentro cómo la carencia afecta a nuestra carrera laboral y a nuestro desempeño profesional también, porque vemos cómo esta mentalidad de carencia se cuela directamente influyendo en nuestro desarrollo y hasta en la manera que nos miramos o nos valoramos profesionalmente, con lo cual nos lleva a estados como ese miedo a la pérdida de empleo y al estancamiento, porque creemos que los trabajos son escasos o que no somos lo suficientemente valiosos, vivimos en un continuo y un temor continuo a ser despedidos y ese miedo nos lleva a aceptar condiciones a veces injustas en los trabajos, a no negociar los salarios, a no negociar un salario digno o a quedarnos paralizados sin buscar nuevas oportunidades por miedo a perder lo poco que ya tenemos. También nos puede generar dentro, porque eso se ve muy a menudo, no solo en los planos de donde hay retribución económica, sino también nos generan
proyectos o actuaciones conjuntas, que es como una competencia. Hay a veces competencia tóxica y hay desconfianza, porque desde la carencia pensamos que hay un solo puesto y que hay un ascenso o que hay alguien líder o que el reconocimiento se centra más en una persona que en otra. Es como que eso de yo no soy vista o yo no soy visto, a mí nadie me ve. Entonces, en lugar de colaborar, entramos en dinámicas de competencia y de incluso de, yo qué sé, como de, que decimos cuchilladas, ¿no? Y los equipos se vuelven hostiles y entonces la creatividad acaba bloqueándose, el grupo se acaba convirtiendo en grupúsculos, eso solemos verlo también en los entornos laborales, donde hay varios, un grupo, o cuántos son, bueno, con 10 o más ya a veces ves grupúsculos. Es que tú dirías que en esos grupos laborales que hay mucha competitividad y ambición, pues son grupos que pretenden llegar lejos, pero no te das cuenta que justamente esa ambición, ese egoísmo, esa avaricia, esa mezquindad, ese poner la zancadilla, ¿no es cierto?, serruchar el piso al otro, son simplemente expresiones del miedo y de la carencia. Sí. Entonces, a la larga, nos damos cuenta que la carencia se convierte en formas de relación patológicas, no sé, en la pareja, ahora es una relación patológica con el ambiente laboral o con los compañeros de labor o, en este caso, con el estipendio justo que me dan por mi trabajo o con la relación con mi profesionalismo también, con la falta de aceptación que tengo de mi potencial o de mis capacidades. Entonces me quedo ahí porque es la única balsa salvavidas que tengo y pienso que si me suelto de ese pedazo de madera voy a ahogarme en medio del mar, ¿no? No sabemos que somos capaces de nadar y llegar a mejores puertos. Ahí va yo, porque es que el resultado de todo esto suele ser el agotamiento. A veces te vas y dices, oh, ya no puedo más. Nosotros aquí también en España decimos, ya me he quemado lo suficiente, ya no puedo más. Y actualmente pasa muchísimo, ¿no? Estoy Muchísimo. desmotivada. Pacientes que tienen un montón de bajas laborales por eso, pero claro, también tiene que ver mucho con el Ikigai, con el propósito, con el Dharma que tenemos, con la vocación, es decir, con la vocación, con lo que nos gusta, porque muchas veces quizás hemos estudiado algo o se nos da bien hacer algo, pero inicialmente tenemos un trabajo que no nos llena, que no somos buenos, pero que nos da una remuneración económica que a veces ni siquiera es suficiente, pero que nos acomodamos y nos olvidamos de ese propósito, de ese Dharma, de ese Ikigai, de esa vocación, y no hacemos nada para llegar a ese punto, ¿no? Y en medio de muchas veces ese conformismo, el conformismo también tiene que ver con carencia. Sí. Pues nos olvidamos de nuestros potenciales y nos quedamos ahí y eso nos agota. ¿Por qué? Porque no es una relación recíproca, es decir, la mayoría de relaciones que tenemos, sea con nosotros mismos, con los demás, con el entorno laboral, con todo lo que nos rodea, con la naturaleza, tienen que ser recíprocas, retroalimentarnos positivamente de ellas. Y en el caso de las relaciones afectivas y las relaciones laborales de este tipo, pues nos están agotando, nos están drenando la energía y terminamos agotados, quemados, como tú dices, que es un síndrome muy común, sobre todo en las sociedades occidentales que tienen mucha entrega al trabajo, a la generación de recursos y a la economía global. Sí, y además eso también conlleva en muchos casos que se produzca una ceguera frente a nuevas oportunidades. Y si pensamos que este es el único trabajo posible o que ya no hay nada más allá, pues dejamos de aprender, dejamos de formarnos, de explorar nuevos caminos, nos cerramos incluso al crecimiento. Y esa creencia es que nos atrapa en la inercia. Lo que tú mencionas es muy importante, esa como ceguera, porque fíjate que algunos de los procesos que te había mencionado neurológicos lo que te hacen es como sesgar, ¿no es cierto? Y centrar la visión en el punto en el cual estás enfocada, pero
no te permite ver el resto de la realidad y a lo mejor las oportunidades se te escapan por un lado, ¿no? Es decir, te bloquea esa forma de percibir y también te bloquea otra cosa importante que es la intuición, ¿no? La intuición, el poder saber que esto está bien o no para mí, porque a la larga estamos bloqueando una forma energética de comunicarnos con nuestro yo interior y con nuestro yo superior. Claro, y el activar y el ponernos en acción. Es decir, nos cuesta mucho a decir, porque como vivimos también en una sociedad donde se señala y se ha estigmatizado mucho el fracaso, pues nadie quiere fracasar, cuando el fracaso es la base del crecimiento, de la reacción, pero como se ha estimado a través de todos los medios el fracaso, pero lo ha intentado, no hemos visto ¿no? por nuestros familiares menores o alguien a nuestro cargo, ya sean hijos, ya sean alumnos, ya sean hermanos más pequeños. Nosotros mismos cuando lo hemos vivido es estigmatizar el fracaso, cuando en algunos de otras mentalidades, casi temeríamos de premiarlo. Lo has intentado, te has equivocado, ¿qué has aprendido de esto? Vamos a ponernos en acción. Pero no al revés, y suele pasar justamente al revés. Y todo esto ahora nos va a llevar a otro tema de carencia donde se hace muy, muy evidente que es nuestra relación con el dinero, con la economía, ¿no? Entonces, quizá es donde elude la carencia, nosotras lo percibimos de una manera como más notoria. Y entonces ese miedo a la escasez, y podemos decir, ese miedo a de no tener lo suficiente, nos lleva a un extremo. O bien, o a un ahorro excesivo porque guardamos convulsivamente, si es que tenemos algo, para lo que pueda pasar en el futuro, a crear, nosotros le decimos también aquí, a crear un colchón, ¿no? Para, por si te cae, tener donde sujetarte, pero también nos lleva al contrario, es a gastos impulsivos. Es como intentar compensar la sensación interna ese de vacío y por lo tanto tenemos que comprar, las compras nos dan placer momentáneo o nos apuntamos, yo qué sé, a 1000 cosas y es como que ya nada nos sentimos en esa carencia, empezamos a sentirnos que al menos estamos llenos de algo. Habitualmente la relación que tenemos con el dinero se vuelve muy importante porque es un medio de intercambio básicamente para todo, casi para todo. Sí, ya se ha vuelto, antes era el trueque. Es un medio necesario de intercambio para obtener todo. Dentro de esto, la segunda parte que mencionas tú, una de las conductas que es esta de comprar, de compulsivamente gastar, incluso y de no poder tener el dinero en las manos porque se me quema y quiero gastarlo para obtener ese placer, es una de las conductas típicas que nos está indicando de que hay un desequilibrio entre los neurotransmisores que te había dicho, ¿no? Dopamina baja, cortisol alto, que nos hace entrar en cierto tipo de conductas adictivas que no siempre son tóxicas ni medicamentosas, ¿no es cierto? Es decir, no serán ni alcohol, ni drogas, ni nada, pero puede ser compras compulsivas, ¿cierto? O conductas compulsivas, que lo que hacen es generar un pico de dopamina, un placer momentáneo, como refieres tú, pero que luego otra vez regresas. Muchas veces, sobre todo en esto del dinero, la carencia o el hecho de poder tener algo de recursos y de pronto perderlos fácilmente, ¿no es cierto? Gastármelo, yo no sé en qué se me fue todo el sueldo del mes, el dinero que ahorré, lo que vendí tal cosa, ya no tengo nada, me gané la lotería y otra vez estoy igual que antes. Es decir, no somos capaces de retener el dinero y de multiplicarlo. Y eso es porque realmente hay un patrón que ha venido reforzándose a través de generaciones de escasez, ¿cierto? Entonces, muchas veces nosotros nos creemos fieles a un sistema familiar siendo iguales al sistema familiar, cuando nuestra misión es mejorar ese sistema familiar, no ser exactamente iguales, reconocerlo, agradecerlo, pero mejorarlo, poner un grano de arena, poner
construir algo de muchas veces de esas ruinas que vamos heredando en las familias, ¿no es cierto? Con esos bloques podemos construir castillos o fortalezas, o podemos dejarlo en ruinas igual. Pues nosotros recibimos patrones muchas veces de escasez y por eso es que cuando tenemos muchos nos creemos que no somos fieles al sistema familiar y por algún motivo tenemos que volver a esa escasez, a esa carencia. Cuando por fuera queremos tener abundancia, pero por dentro nos da miedo la abundancia, entonces no estamos preparados para ella. Y justamente ahí es cuando hay que trabajar, bueno, en todos estos aspectos que estamos mencionando, se dan cuenta que el trabajo es súper profundo, yendo a memorias, a patrones, etcétera, etcétera. Esa repetición que tantas veces oímos y que no, incluso nosotros mismos nos encontramos, nos hemos visto haciéndolo, eso no es para mí, ¿no? Esto es muy arriesgado, no lo merezco, de una manera más... Esos son reforzamientos positivos para esa carencia. Lo que hace la carencia es que actúa como ese filtro de nuevo que bloquea cualquier abundancia disponible. Por lo tanto, esas creencias limitantes que tú decías de familia, de patrones familiares, de ancestros, de fidelidad, frases como que el dinero es malo, los ricos son corruptos, yo nunca voy a tener suficiente, se convierte en unos mandatos inconscientes, que lo que hacen es sabotear nuestro propio flujo económico, ¿no? Y aunque trabajemos duro, aunque trabajemos mucho y ganemos dinero, ganamos suficiente para todo, esas creencias siguen actuando como frenos invisibles hacia la abundancia, a sentirnos en completitud, a sentirnos en plenitud. Eso es importante, sentir la plenitud, porque yo trabajo muchísimo dinero, pero sentirme que no sentirme en plenitud. Y eso no es abundancia económica. Okay, aunque tengas mucho, no lo sientes. O viceversa, ¿me entiendes? O viceversa. Mucho y a lo mejor el otro día, bueno, recuerdo ahí en la selva amazónica, en el Yasuní, por ejemplo, cuando tú visitas comunidades indígenas muy poco contactadas y haces algún tour con ellos, pues son gente que no tiene más que sus lanzas, sus chozas y el contacto con la naturaleza. Y tú les ves que con lo poco que tienen de recursos, pues se sienten en plenitud y abundancia. Entonces, es la forma en la que te sientes, no lo que tienes. De alguna forma hay que conectar con eso. Y claro, y al final tú decidirás cuánto quieres generar, pero lo importante es que ese algo te dé plenitud, paz, tranquilidad y esa sensación de bienestar interior. Yo también pienso, bueno, yo también creo, bueno, a mí me siento como que tenemos una gran dificultad a veces para dar y para recibir. A veces cuando estamos en carencia es que hasta nos cuesta aceptar un regalo. Sí. Es que decimos, no, gracias, no es necesario que nos inviten a comer, que nos inviten a un café, pedir ayuda o incluso invertir en nosotros mismos. Vivimos como con esa sensación de que siempre nos va a faltar. Y ese miedo, pues, también intercepta la fluidez de la abundancia. Fíjate que son cosas tan sencillas y cotidianas que no te das cuenta cuando las haces, o cuando te dicen algo bonito, no estás muy guapa, te ves bien y tú dices, gracias. Era mí, soy yo. No te lo crees y dices, bueno, tú también, pero devuelves lo que te están regalando. Claro. Porque fíjate, te crees merecedor, ¿no? Hay una frase, hay algo que a mí se me quedó mucho en los viajes, ¿no? Y era cuando en español, en castellano, cuando damos las gracias en inglés, la vuelta es son bienvenidas. Sin embargo, en español nosotros decimos por nada. O sea, no damos el valor, no le damos, y es como que echamos por tierra el efecto beneficioso, ya sea sosteniendo una puerta para que otra persona entre. O sea, te da las gracias y nosotros decimos
por nada, de nada. Sin embargo, en la cultura anglosajona le dicen son bienvenidas las gracias, porque sí las merezco. Ajá. Son cuestiones también culturales y muy, Claro, y son mensajes simbólicos muy que parece simbólicos. que pasan desapercibidos, pero van calando hondo, justamente en reforzar ciertas cosas, ciertos A patrones. mí me está costando mucho trabajo quitar ese de nada, estoy en ello. Te Pero acostumbras a veces tanto me que es algo brillo, automático, es un hábito, ¿no? En vez de ¿sale? nada, un placer, un gusto, lo que sea. Pero claro, es como dar de corazón. Tú ahí mencionaste justamente eso de que la gente lo que necesita para recibir de vuelta ese dinero, esa abundancia, es también mostrar esa generosidad, ese regalo, esa entrega, ese servicio, y es el dar a otros, porque cuando das a otros, cuando te sientes abundante, cuando te Claro, sientes escaso, pues te claro. limitas y no entregas nada, ¿no es cierto? No tienes recursos, entonces no das. Todo parte por eso, por entregar, por dar, por ser generoso, servir a los demás y entregar un poco de lo que eres, no necesariamente dinero, puede ser como tú dices, ¿no? Un detalle, una frase, Hay una comida, un café, atención, un tiempo que ahora no todo el mundo tiempo, te tiempo que nos tiempo. dedicamos, tiempo. Había un amigo mío que decía, si necesitas una oreja, yo te presto la mía. Y a mí aquello me hace mucha gracia y decía, qué generosidad de esta persona, que no es que tú le cuentes para que te responda, ni para que te dé un consejo, que no lo necesita, es solamente te presto una oreja. Y ya, Sí, porque esa es interacción es importante. uno de los regalos que a veces no sabemos dar, porque lo que hacemos es cuando alguien te quiere contar algo, estamos siempre, ¿qué consejo le damos? ¿Qué le decimos que tiene que hacer? ¿Qué tal? No, es que te presto mi oreja. Bueno, pues ahora finalmente, para no hacer esto, porque podemos estar hablando mucho de todo esto, vamos a ir ahora a la escasez en otro plano que es muy esencial, que sería el de la salud, que es donde interfiere la conexión entre la mente, el cuerpo y la emoción. Esa conexión es innegable. Y la mentalidad de carencia puede convertirse en una de las mayores ladronas de nuestra vitalidad. Y donde más lo vemos, y ahora tú como médico no lo vas a dar una perspectiva más amplia, que es el estrés crónico y la ansiedad. Entonces la preocupación constante por la escasez, por la carencia de amor, de tiempo, de dinero, de trabajo, de que mi hijo no me viene nada lo suficiente como yo quisiera, de que yo quiero viajar, mi amiga viaja más, yo viajo menos. Nos mantiene el cuerpo en ese estado de alarma, ¿no? Entonces, como que el sistema nervioso vive en ese modo de supervivencia con altos niveles, como tú bien decías, de cortisol, que hace que afecte el sueño, la digestión, el sistema autoinmune, la claridad mental. Y entonces lo que pasa es que la ansiedad se convierte en un compañero, una compañera constante, ¿sí? Nos acostumbramos a vivir en ese estado constante de alerta, secretando todas estas hormonas, algunas en exceso, como el cortisol, la adrenalina, noradrenalina, glucagón, y otras en defecto, como dopamina, serotonina, endorfinas, melatonina. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Pues generas ansiedad, taquicardia, insomnio, Sí. alteraciones circulatorias, ¿cierto? Alteraciones cardiovasculares, alteraciones ya con resistencia a la insulina, déficit de vitamina D, trastornos de la tiroides, o sea, te puedo nombrar casi todas las enfermedades que existen. Casi todas las clases. Prediabetes, ¿no es cierto? Trastornos metabólicos, procesos de alteraciones hormonales femeninas o masculinas, dispareunia, o sea, dolores en relaciones íntimas o rigidez o impotencia en el hombre. Es decir, hay una serie de trastornos que se dan ya no solo a nivel de ansiedad o depresión, sino ya trastornos físicos también. Todos estos trastornos
No se diga los trastornos inmunológicos, dermatológicos, alérgicos que puedes producir. Fíjate que todo nace en un estímulo, ¿no? Que es la carencia. Y a la vez la carencia también es como nace de la comparación que tenemos con otras cosas. Ahí Tener está. más, pues yo quisiera tener más, pero no tengo, me comparo y me siento carente. Cuando ese alguien que tiene más, a lo mejor debería servirme como un aliciente o como un estímulo para yo sentirme también merecedor de más, pero a veces suele ser lo contrario. O sea, lo que vamos es que también los refuerzos positivos de la familia, cuando ya ha ocurrido un proceso de salud importante en la familia y vemos que, bueno, mi abuelo tuvo esto, mi padre tuvo esto, pues me va a tocar ya mismo, ¿no es cierto? Es un Ya. programa que se instaura básicamente desde los genes hasta los hábitos que tenemos. Muchas veces basta con cambiar alguna de las cosas que nos rodean porque la enfermedad es multifactorial para evitar que se desencadene un proceso patológico. Si ya tenemos la herencia de un poco de enfermedades que se han dado en la familia, pues a lo mejor cambio un hábito, ¿no? No me siento carente de la capacidad de generar experiencias diferentes a las que siempre se generaron mis familiares. A lo mejor todo el mundo bebía y fumaba, pues yo voy a hacer lo mismo. Soy carente de poder cuidarme a mí mismo. Y ahí vamos a otro punto, que es la relación patológica. Hemos hablado de relaciones patológicas con parejas, con familia, con trabajo, con dinero, y ahora es la relación patológica con quién, pues con Con uno nosotros mismo, mismos, ¿cierto? Con nosotros mismos. con nuestro cuerpo. Entonces, claro, cuando viene un proceso de enfermedad, lo primero que tenemos que revisar es, ¿qué me está queriendo decir? Algo tengo que cambiar conmigo mismo. Hay algo que tengo que cambiar con cómo me estoy tratando a mí mismo. ¿Qué mensaje me da esta enfermedad? Entonces, de alguna forma, hubo algo que no estaba completo, una pieza que faltaba para que se haya un poco derrumbado el estado de bienestar del cuerpo. Entonces, eso es una carencia, falta una pieza, le quité algo a mi organismo, le quité la buena alimentación, ¿cierto? Le quité la capacidad de respirar aire puro si fumo demasiado, le quité la capacidad de moverse si es que no hago ejercicio, entonces algo le quité. Si te das cuenta, la carencia abarca pues, todas las esferas Sí, yo del ser pienso, humano. sí, que acaba descuidando con esa carencia el autocuidado. Porque desde la carencia pensamos, no tengo tiempo, como cualquier cosa, lo primero que haya por casa, descuidamos si tenemos que salir a andar. Yo no digo de tener un cuerpo fitness, pero es como que no merezco cuidarme, ¿no? Nos lleva a cuidar, o sea, descuidar lo básico, que es comer bien, descansar, a mover el Descansar. cuerpo, a regalarse momentos de ocio, de expansión. Y todo eso lo vemos o lo hemos llevado a como que fuera un lujo. Entonces, en lugar de reconocerlo como una necesidad vital, pero también quiero ir, que seguro que también aquí nos puedes decir, que es fruto también de nuestra sociedad, no solo la comparación con los antepasados, con la familia, con los ancestros, sino con los medios de comunicación. Los cuerpos que vemos en las imágenes, en las pantallas, en los jeans y en las fotos donde vemos. Entonces, cuando miramos nuestro cuerpo, no es perfecto y desde la carencia siempre sentimos que no está suficientemente bien. O somos muy mayores, o somos muy jóvenes, o tenemos muchas arrugas, o tenemos pocas, o tenemos muchos senos, o tenemos pocos senos, o tenemos poco músculo, o tenemos mucho, pero en realidad esto todo lo que está haciendo es erosionar nuestra autoestima, que no quiere, eso no está en contradicción del autocuidado, no, todo lo contrario. Claro, es parte de la autoestima y el autocuidado de uno Es mismo. la carencia, es cuando te miras tu cuerpo desde ese espejo que te mira, desde la carencia. Nunca tienes suficientes personas que por más bellas que sean, vemos, por más cuidadas que veamos, más cuerpos preparados, no se acaban de ver bien, nunca.
Es que tenemos, con los medios de comunicación actualmente, pues nos generan arquetipos hiperrealistas de lo que debería ser, entre comillas, del bienestar, ¿no? Gente como muy perfecta físicamente, con todos los millones o billones de euros o de dólares del mundo, con relaciones aparentemente ideales y perfectas, con un hedonismo enorme. Entonces, claro, la mayoría de gente, sin darte cuenta, esto genera una retroalimentación, en este caso negativa, es decir, te genera más carencia porque te sientes que no puedes llegar nunca a eso. No puede llegar. Bueno, Mauricio, ¿te parece que ya como hemos dado un repaso por más o menos lo que son la mentalidad de carencia, vamos a ir, bueno, en primer lugar quisiera hacer como un hincapié que sin necesidad de talleres, solo con el autotrabajo y teniendo en cuenta cómo liberarse ese miedo, cómo liberar ese miedo a la abundancia que tenemos nos lleva a vivir un estado carente. Entonces, pues lo primero sería, digamos, reconocer la carencia. ¿En qué te sientes tú carente? Todos somos, todos si nos revisamos, vemos que tenemos algo que trabajar. En segundo lugar, yo doy fe de experiencia continuada de practicar la gratitud y a través de muchas fórmulas, de las que tú conozcas y con algunos ejercicios también terapéuticos que algunas veces vamos haciendo, como ahora se vuelve a hacer el diario de gratitud. También cambiando el lenguaje, no siendo tan mirando los términos del no merezco, no soy, el gracias de nada, todo eso, ¿no? El reconocer que pues, somos capaces de dar y de contribuir y de agradecer cuando nos contribuye. También valorar y alegrarnos con el éxito ajeno. Así es. No Eso envidiar el éxito, sino es aprender de él. aprender de él para Reconocerlo. decir, me gustaría que me hubiera pasado a mí, pero me sirve de modelo. Sé que puedo, porque si tú puedes, yo eso lo digo mucho, se dice también mucho en PNL, si yo puedo, tú puedes. Porque es que está ahí, todas las posibilidades están para todas las mismas, ¿no? Y por último, también, pues, por cultivar la autoconciencia, no el autoconocimiento, pero la autoconciencia. Entonces, queríamos hablar de este encuentro que vamos a hacer el día 5 de octubre, donde vamos a trabajar con 3 herramientas bastante potentes y eficaces, con talleres meramente prácticos, que están diseñados para ir más allá de la teoría, que es la que estamos compartiendo ahora, y que vamos a ir a la experiencia directa. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a pretender hacer, Mauricio y yo, es un viaje, o los asistentes, de memoria, de conciencia y de cuerpo, diseñado para que cada paso que vayamos dando nos lleve a hacer una experiencia más plena, ¿no? Entonces, con ello vamos a trabajar desde 3 planos. La mente subconsciente, que sería con las activaciones de memoria, la memoria familiar, que sería con las constelaciones familiares, y el cuerpo energético, que sería a través de la respiración consciente. Entonces, digamos que vamos a ir como a tres raíces, vamos a ir como 3 piezas que no son talleres aislados. Con esto queremos decir, no son talleres aislados. Lo hemos enfocado de una manera que vaya tejiendo y casando al final en un propósito único, ¿no? Lo primero sería, con el primer taller, sería con las activaciones de memoria y con la reprogramación, sería ir a la raíz, liberando y reprogramando la memoria de carencia que tenemos instalada en nuestro cuerpo, en nuestro subconsciente. El segundo taller, a continuación, todo va a ir unido, abriremos el mapa de nuestra historia y de nuestros vínculos a través de las constelaciones
familiares para comprender lo que actúa en silencio en nuestra vida. Sí, esto va a ser interesante porque lo que vamos no es hacer una constelación individual, sino lo que vamos a constelar es básicamente el conflicto, es decir, vamos a constelar tres consecuencias de la carencia en las relaciones familiares o de pareja, la carencia de los recursos materiales, económicos o trabajo y la carencia en el bienestar físico y emocional, es decir, en la salud. Entonces, a través de la constelación de estos conflictos, todos los participantes se van a beneficiar directamente también de la experiencia. Todo. Aunque no salgan a constelar, a lo mejor se cogen 3 casos, seguramente será así, pero en realidad todo el grupo va a estar involucrado y va a constelar al mismo tiempo. Exacto, porque vamos a constelar el conflicto no a la persona, sino el conflicto que todos tenemos un poco de todos los conflictos. Sí. Y bueno, y para acabar, y finalmente, el tercer taller lo que va a ser el de respiración consciente, con lo que vamos a pretender es integrar todo en el cuerpo, con la respiración, expandiendo de esta manera la energía, y lo que vamos a intentar es expandir la abundancia, pero en nuestro presente. ¿Sí? Entonces, si quieres hablarnos un poquito, bueno, yo creo que ya he hablado de constelaciones, las características que tienen. Bueno, en las activaciones de memoria vamos a hacer diferentes capas del subconsciente que sostienen la carencia de distintos ámbitos y vamos a liberar esos registros que condicionan nuestro presente y vamos a reprogramar más adelante con una memoria cuántica la mentalidad de abundancia. Y por último, bueno, en la de constelaciones, donde se va a utilizar la metagenealogía con la historia familiar, como tú has comentado. Y cada constelación, pues supondrá una puerta para esa claridad y ese equilibrio interior, que es lo que buscamos. Y por último, pues en cuanto a la respiración consciente, que hoy día pues se usa tanto, se está extendiendo cada vez más, es el breathwork, que vamos a cerrar el encuentro con esta herramienta poderosa y transformadora, que llevando nuestro cuerpo a otro nivel de expansión, y vamos a aplicar unas técnicas diferentes, decirlo así, quedándonos para la sorpresa, unida a la música, porque además veremos energía no solo con la respiración, sino también con música de elevada frecuencia vibratoria, ¿vale? Para transformar ondas y crear. Y yo creo que lo hemos contado todo, que esperamos que este taller que nos recuerde que la mayor fuente de transformación está dentro de nosotros mismos. ¿Sí?